¿Qué no se ha dicho ya del G502? Lo que quiero hacer aquí, más allá de enlistar las características técnicas del producto, es platicarte mis sensaciones después de más de un año usando este icónico mouse, el Logitech G502 en su versión Lightspeed. Efectivamente llevo usando este mouse desde hace más de un año como ratón principal para trabajar y también para jugar, y esta es la primera característica que me parece destacable. El G502 es un ratón versátil. Aunque su estética no es indiferente para nadie, es un mouse que puedes usar en una reunión de trabajo o llevarlo a la oficina, y con los LEDs apagados nadie pensará que estás a punto de ponerte a jugar. De hecho, hasta se podría decir que es elegante a ojos de quien lo mire. Y obviamente usarlo para jugar con los LEDs encendidos en la configuración de tu agrado y para cada juego es un deleite. En mi caso particular, fuera de los juegos, lo tengo configurado de la siguiente manera. Los botones para ajustar los DPI los tengo como atajos para los comandos de copiar y pegar, algo que uso con mucha regularidad en mi trabajo. Los botones G4 y G5 están asignados para ir atrás y adelante y los uso sobre todo en la navegación web. Los clics laterales de la rueda de desplazamiento los uso para pasar entre canciones, y el botón de aim o mira lo uso para silenciar el micrófono en OBS. Así que sí, este mouse con sus características de precisión, botones programables y ergonomía lo hacen una herramienta que brinda un balance perfecto tanto para productividad como para gaming. Otro aspecto que definitivamente destaca en la serie 502 es su diseño. Desde la primera vez que lo vi en el algo ya lejano 2014, que fue cuando vio la luz su primera versión, fue amor a primera vista. En aquel entonces era algo que para mí era muy novedoso. Sé que el gusto se rompe en géneros y habrá a quien no le agrade, pero personalmente la combinación de sus curvas con sus ángulos que forman literalmente picos en los extremos de los botones se me hace una genialidad del diseño industrial. No por nada resultó galardonado por los premios Red Dot en el año 2020, que para quien no lo sepa son premios que se otorgan para reconocer la calidad e innovación de diseñadores y fabricantes en la creación de nuevos productos. Otro punto en donde casi no tiene rival, al menos en el sector gaming, es su ergonomía. Es sin duda el mouse con el que más cómodo me he sentido hasta ahora, a pesar de su peso de 114 gramos, que para los estándares actuales se podría considerar un poco pesado. La forma en que mi mano cae naturalmente sobre él, su reposapulgar, la suavidad del tacto y la disposición de los botones me hace sentir que tengo un dispositivo hecho prácticamente a la medida. Hablando de esto, este mouse es recomendado para personas con manos de medianas a grandes. Recalco que esto es una opinión personal y no hay como poder probarlo para que saques tus propias conclusiones. Para este punto del video no será sorpresa para nadie que es uno de mis ratones preferidos. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Y es que sería perfecto si no fuera porque antes del G502 Lightspeed estuve usando por más de 4 años la versión Proteus Spectrum, el cual a mi gusto tiene aspectos que prefiero sobre el Lightspeed, como por ejemplo que la versión con cable los clics se sienten más mecánicos, por decirlo de alguna manera, y en la versión Lightspeed los clics, sobre todo el derecho, se sienten muy suaves y de hecho me ha llegado a pasar que hago clics sin querer. Otro punto es la rueda, que en su versión Proteus Spectrum se siente más robusta. En la versión actual, y para reducir su peso me imagino, es una rueda con huecos que personalmente siento frágil y me da una sensación menos premium, incluso menos divertido. Sé que son detalles mínimos, pero que después de tanto tiempo usando un mouse se notan. Si tú nunca has usado un G502, seguramente esto no será ningún inconveniente para ti.
Otro defecto que no puedo pasar por alto es que en algunas tiendas y foros de internet han reportado que varias unidades han sufrido de problemas de doble clic o de clic fantasma. Afortunadamente no es mi caso, pero la probabilidad de que en algún momento presente esta falla existe. La marca nos brinda 2 años de garantía, pero si no te quieres arriesgar, quizá este sea un punto por el cual no te animes a comprar este mouse. Y hablando de motivos para no comprarlo, la última desventaja y una de las más grandes es su precio, ya que prácticamente por la mitad del dinero te podrías llevar la versión Hero de este mismo mouse, mismo sensor, mismo CPI, mismos botones, mismo todo, solo que con cable. Ya dependerá de ti decidir si quitarte un cable del escritorio merece la inversión económica. Sin duda, la comodidad y estética de mi lugar de trabajo es algo que yo valoro y por eso compré la versión Lightspeed. Pero siendo honesto, creo que la versión Hero es la que brinda la mejor relación costo-beneficio. En cuestión de durabilidad no tengo mayor queja, no ha sufrido desgaste en los botones ni en los laterales texturizados. La parte posterior es quizá donde se nota más el uso, ya que sí se alcanzan a apreciar ciertos rayones. Y también ha acumulado algo de polvo que, a pesar de limpiarlo regularmente, tiene algunos rincones difíciles de limpiar. Tampoco he notado que la batería dure menos que antes, por lo que hasta ahora no he experimentado mayor problema, salvo los clics que he dado por error que mencioné anteriormente. Así que por el momento se podría decir que va pasando la prueba. En conclusión, es un mouse de buena calidad, con buenas prestaciones, que se puede ajustar a las necesidades de un mercado bastante amplio. Sin embargo, y sobre todo por su precio, tiene varios competidores que están a la par o incluso lo superan en algunos aspectos. Si tienes dudas sobre este mouse, no dudes en escribirlas en la sección de comentarios y con gusto intentaré responderlas. Esta fue mi reseña del Logitech G502 Lightspeed. Me gustaría mencionar que esto no es una colaboración pagada y el mouse lo compré con mi dinero, así que lo que dije es realmente lo que pienso. Si el contenido fue de tu agrado, me apoyarías mucho regalándome un like y suscribiéndote al canal para poder crear más contenido. Cuéntame por favor qué te gustaría ver en el canal y también son recibidas las críticas constructivas para mejorar en el futuro. Yo soy Chemu, te mando un saludo y nos vemos en el próximo video.